Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una vez más, Segunda Timoteo 1, 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder estar listos ya para poder meditar, para poder escudriñar tu palabra. Queremos ponernos en tus manos, Señor, al igual que este tiempo, para que tú tomes control. Que nos ayudes, Señor, a podernos concentrar, que tu Santo Espíritu sea el que haga la obra, que como siempre lo hace pueda aplicar a nuestra mente y a nuestro corazón tu palabra, las verdades, Señor, que tú quieres mostrarnos. Este mensaje, Señor, ayúdanos. Te pido, Señor, Padre bendito, que abras nuestro entendimiento, que el Señor me uses también, por favor, que tú nos dirijas, Señor, en este estudio, que tus propósitos se puedan cumplir. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos y amigos, muy buen día. Qué gusto es estar nuevamente con ustedes y continuar con nuestra serie de temas en donde estaremos hablando de dos grandes mujeres que son mamá e hija y de las cuales podemos aprender algo muy importante y necesario para nuestra vida, así como para las futuras generaciones que Dios nos permita. Y bueno, pues también, ¿verdad? Gracias a Dios por todas las mamás a quienes honramos y felicitamos por ser de gran bendición en nuestros días. Amén. Yo creo que están de acuerdo conmigo, ¿verdad? En esto, gracias a Dios por cada una de las mamás. Y bueno, yo de una manera especial, ¿verdad? Me quiero aprovechar de este tiempo. Doy muchas gracias a Dios por la vida de Lucy. Lucy, gracias a Dios por tu vida, por haberte permitido, ¿verdad? Ser mamá, ser la mamá de nuestras hijas. En verdad que es una bendición ver la obra que el Señor está haciendo en ti y a través de ti. Eres de gran bendición para la vida de nuestras hijas. Y anhelo con todo mi corazón que nuestro Dios te siga usando, te siga ayudando, que siga haciendo de ti esa mujer, esa mamá que Dios quiere que sea, para que pueda seguir siendo de bendición a la vida de nuestras hijas. Muchas felicidades, Lucy, gracias a Dios por tu vida. También, bueno, pues quiero aprovechar este tiempo para dar gracias a Dios también por mi suegra. Suegra, si me está escuchando, yo creo que sí, ¿verdad? Viendo esta enseñanza, gracias a Dios por su vida, que el Señor le bendiga, que el Señor la siga guardando, la siga prosperando en todo. Le mando un fuerte abrazo. Que se la pase bien. Mamás, todas las mamás que están viendo y escuchando esta enseñanza de la misma manera, gracias a Dios que les permite ser mamás, que es una gran bendición en verdad y es algo que ustedes deben de tener siempre presente. Son una enorme bendición. Muchas, en verdad que anhelamos que el Señor las siga bendiciendo y les deseamos muchas felicidades. Y bueno, pues también de una manera muy especial quiero aprovechar este tiempo para dar gracias a Dios por mi mamá, quien ha sido una gran bendición en mi vida. En verdad, mamá, eres una gran bendición. Y aprovechando este momento, quiero compartir con ustedes unas partes, ¿verdad? No toda, ¿verdad? La carta, pero sí unas partes de una carta. Le he escrito a mi mamá varias cartas, no sé si las guarde todas, ¿verdad? Pero le he escrito varias cartas con diferentes temáticas, ¿verdad? Y una de ellas, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes, ¿verdad? En lo que le escribí y por favor, hermanos, si me lo permiten, que dice así: mamita, en verdad que no tengo palabras para expresarte todo el agradecimiento que hay en mi corazón por tu gran labor en mi vida. Es verdad que no eres perfecta, pero nadie lo es. Y en verdad que has sido de gran bendición en mi vida. Cuando enseño, muchas veces enseño lo que me enseñaste. Cuando veo la complicada vida de otros,
Doy gracias a Dios que insististe y perseveraste para que corrigiera aquellas cosas que estaban mal y hubieran hecho que mi vida fuera muy complicada. Cuando doy un consejo, junto con Lucy, me acuerdo de tus consejos y muchas veces los doy también. Cuando vienen a nosotros mamás que no saben qué hacer con sus hijos, les animo a ser firmes, a orar por sus hijos, a alimentarse ellas de la palabra de Dios y compartirlo con sus hijos, así como estar ahí para ellos, pues eso fue lo que hiciste. Y gracias a Dios que lo usó para bien. Gracias, mamita. ¿Te acuerdas cuando me compartías lo que habías leído en la Biblia o habías aprendido en una predicación? Ahora entiendo lo que hacías, para lo que estabas haciendo, ¿verdad? Estabas sembrando en mí de una manera sutil algo bueno. Pero en ese momento a mí me molestaba porque era verdad lo que me decías y algo que necesitaba en mi vida. Gracias, mamita, por hacerlo. Dios lo usó y en verdad que lo hacías de manera continua y constante, inclusive, ¿verdad? Leyendo y cuando aprendías otras cosas. Le doy gracias a Dios, a ti, a Dios y a ti por ser una madre siempre presente. Pudiste haber hecho muchas otras cosas, pero gracias por invertir tu vida en mí. Gracias por permitir que yo fuera una prioridad en tu vida. Gracias por preocuparte que fuera mejor. Gracias por orar constantemente por mí, en secreto y al pie de mi cama. Porque puedo recordar muchas veces, ¿verdad? Levantándome yo en la noche, despertándome y mi mamá sentada, ¿verdad? Y al pie de mi cama, orando. ¿Y yo qué estás haciendo? Y estaba orando por mí, orando por mí. Gracias por no darte por vencida. Estoy seguro que en muchas ocasiones lo pensaste, pero gracias a Dios que no lo hiciste. Gracias a Dios, gracias por creer siempre en mí. Algunas personas no lo hicieron y llegaron a decir que no llegaría a hacer nada, pero tú no lo hiciste. Siempre creíste que Dios tenía grandes planes para mí y que me estaba preparando para algo, por lo que me animabas. Y aún me animas para seguir adelante y no darme por vencido. Nuevamente te doy gracias por todo lo que me enseñaste y sembraste en mí. En verdad, mamita, que me ha servido muchísimo. Gracias por estorbarme. A través de eso Dios me libró de muchísimas cosas que hubieran echado a perder mi vida. Sin duda que no era fácil andar detrás de mí. Debió haber sido desgastante e irritante, pues tenías que dejar de hacer tus cosas para andar al pendiente de mí. Pero aún así lo hiciste. Gracias, mamita. Gracias por tu don para contar historias. En verdad que me transmitiste las enseñanzas de las historias que nos contabas. No soy lo mejor que puedo ser. Creo que aún me falta muchísimo. Pero gracias a Dios que te usó para hacer la gran obra que ha hecho en mí. Gracias, mamita, por esto y por todo lo que estás haciendo. Te amo. Siéntete orgullosa y feliz. Tú también tienes parte en lo que Dios haga a través de mí. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31:30, atentamente tu hijo Samuel. Mamita, gracias a Dios por tu vida. Es verdad que como leíamos al principio, ¿verdad? No eres ni Loida ni Eunice, ni yo tampoco soy Timoteo. Pero gracias a Dios que has sido una mujer que al igual que ellas has tenido una fe no fingida, una fe auténtica, genuina, real, la cual, al igual que mi papá, ¿verdad? Has buscado sembrar en la vida tanto de mi hermano como en la mía, así como lo podemos ver hoy también en la vida de nuestras hijas, la palabra de Dios, esa fe no fingida. Y es que sin hacer menos la labor de los papás,
lo cual yo creo también es algo muy importante, es de gran bendición y de gran importancia, y también es algo muy necesario en la vida de los hijos. La influencia y el impacto que una madre puede tener sobre la vida de sus hijos es algo maravilloso e incalculable. Porque no quiero hacer a un lado la labor de padre. Yo mismo soy papá. Y creo que si estaremos viendo también es algo sumamente importante. El año pasado veíamos qué puede ser mejor para un papá que ser papá. Es una labor muy importante y necesaria en el hogar. Pero sin hacerlo a un lado, creo que la influencia y el impacto, ¿verdad?, que una madre puede tener en la vida de sus hijos es algo maravilloso. Tiene un gran alcance, pues es ella quien más tiempo pasa con los hijos. Es algo incalculable. Por lo que, como escribió Frances van der Velde, autora del libro Mujeres de la Biblia, el más grande desafío que se puede hacer a una mujer no es el de alcanzar la grandeza, sino el de ser capaz de producir a grandes hombres y mujeres que a su vez sean capaces de realizar grandes cosas. Y es que se puede decir que prácticamente detrás de cada hombre y cada gran mujer hubo una buena madre que en la paz del hogar y en el círculo de la intimidad familiar enseñó y guió, sembrando en los corazones de sus hijos los elevados ideales y los principios morales, moldeando de esa manera la personalidad para que fuesen útiles y posteriormente lograsen alcanzar la grandeza. Algo que podemos ver en el plan perfecto de Dios, pues Samuel tuvo necesidad de una Ana, que fue su mamá. Moisés de una Jocabed, que fue su mamá. Juan el Bautista de una Elizabeth, así como Timoteo de una Eunice y su abuela Loida, quienes por su fe no fingida, sus obras y sus enseñanzas produjeron con la ayuda de nuestro Dios uno de los más importantes y grandes dirigentes de la iglesia cristiana, de la iglesia primitiva, que en verdad así fue la vida y ministerio también de Timoteo, quien fue después, ¿verdad?, después de que creció, ¿verdad?, y inició como discípulo del apóstol Pablo. Algo que en nuestros tiempos es de vital importancia que siga sucediendo. Pues en medio del incremento, ¿verdad?, como lo podemos ver, de la apostasía, como estuvimos estudiando el jueves, y el declive de los estándares morales que estamos viviendo, se requiere que cada hijo de Dios procuremos con determinación una fe no fingida, para entonces así transmitirla, a fin de que se levanten hombres y mujeres de la talla de Timoteo, de la talla de Eunice, de Loida, de Ana, de Abigail, de Ezequías y de otros que llegaron a ser grandemente usados por Dios. Y es que esto es lo que Dios quiere, que transmitamos una fe no fingida a través de su palabra, a fin de que las nuevas generaciones sean mucho mejores, que sean mejores. Miren, vamos por favor para allá, ahí no pierdan Timoteo, pero vamos al Salmo 78. Salmo 78, y que leamos del versículo 1 al 8. Este es el deseo de Dios. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos,
para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Eso es el deseo de Dios. Este es el deseo de Dios y algo que con urgencia el mundo necesita. Por lo que estaremos estudiando en este tiempo, que así como Loida y Eunice, es necesario que transmitamos una fe no fingida a fin de que se levanten generaciones firmes en la fe. Ese es nuestro título. Como Loida y Eunice, transmitamos una fe no fingida a fin de que se levanten generaciones firmes en la fe. Y esto es algo que urge, hermanos. Porque ¿cómo están siendo las generaciones? ¿Cuál es el rumbo que están llevando las generaciones? ¿Hacia dónde se dirigen? En estos días pasados platicaba con Lucy respecto a lo que está sucediendo. No sé si ustedes ya lo vieron, qué tremendo. Que en una iglesia, ¿verdad? En una denominación, estaban tratando, ¿verdad? Todavía no, y esperamos que no sea, para que un pastor, ¿verdad? Una persona que está practicando el homosexualismo pueda ser pastor de esa iglesia. Qué tremendo lo que está sucediendo. Cómo se están dando las cosas. Y Lucy me estaba platicando otro caso que escuchó de incesto. Todo lo que está pasando, lo que podemos escuchar en las noticias, lo que podemos ver, todo lo que está sucediendo, hermanos, en verdad, como lo mencionaba al principio, estamos viviendo un tiempo en donde la apostasía se está incrementando, que es el apartamiento de la verdad, pero también los estándares morales están decayendo tremendamente. El declive moral que se está viviendo cada día, hermanos, es alarmante. Y eso es algo que la palabra de Dios nos dice, que las cosas irán de mal en peor. De hecho, Pablo también se lo dice a Timoteo en esta segunda carta. Pero le dice que él se mantuviera firme y es lo que nosotros necesitamos hacer. Urge, hermanos, que nosotros tomemos la decisión de tener una fe no fingida, para, como estaremos viendo, para sí mismo transmitirla, a fin de que se levanten nuevas generaciones, que sean mejores que nosotros, generaciones firmes en la fe, en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en sus convicciones, que puedan hacer lo que a Dios le agrada. Qué tremendo, hermanos, lo que está haciendo Netflix. También en días pasados, por ahí con mis hijas platicábamos de una película, ¿verdad? Ahí que aparecía, pero que de una manera muy sutil están sembrando principios, están sembrando ideas, conceptos que están alejados de la palabra de Dios. Hermanos, como Loida y Eunice, transmitamos una fe no fingida a fin de que se levanten generaciones firmes en la fe. Firmes en la fe. Hermanos, qué importante es esto. Y es una decisión que a nosotros nos toca tomar. Como vamos a estar viendo al final, ¿qué generaciones nos gustaría ver que se levanten tras nosotros? Hermanos, a nosotros nos toca tomar esta decisión. Como Loida y Eunice, transmitamos una fe no fingida a fin de que se levanten generaciones firmes en la fe. Ahora, ¿cómo es posible esto? Número 1, teniendo una fe así, una fe no fingida, una fe firme en nuestro Dios y su palabra. Porque qué importante es, hermanos, lo que podemos aprender de estas dos mujeres, madre y abuela, que comenzó en la abuela, después en la hija y después en el hijo, 3 generaciones. Y el hijo, todo lo que llegó a ser para el Señor. Hermanos, qué importante es que lo hagamos. Las mamás tienen una gran oportunidad. Lo que pueden hacer en la vida de sus pequeñitos, lo que pueden sembrar en sus corazoncitos, en sus mentes, desde pequeños, a través de cantos, a través de enseñanza de la palabra de Dios, a través de versículos de memoria, como el tiempo que se les dedica, lo que pueden transmitirle, al igual que el padre, como estaremos viendo, porque la principal responsabilidad es de los padres. Hermanos, es importante que hagamos nuestra labor
¿Cómo podemos transmitir una fe no fingida a fin de que se levanten generaciones firmes en la fe? Número 1, teniendo una fe así. Una fe no fingida, una fe firme en nuestro Dios y su palabra, así como sucedía en la vida de estas mujeres. Miren, nuevamente vamos a 2 Timoteo 1, versículo 5, dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo. Estoy recordando, ¿verdad? Le está hablando de sus lágrimas seguramente cuando se despidieron, y traigo a la memoria esa fe no fingida que existe, que hay en ti. Pero luego continúa: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y entonces el resultado, ¿cuál es? Y estoy seguro que en ti también. ¿Cómo podemos lograr esto, hermanos? Teniendo una fe así. El verbo habitó en este versículo nos habla de una realidad presente. Primero, como lo veíamos ver, en la vida de Loida y luego en la vida de su hija Eunice, la cual a su vez transmitieron a Timoteo. Esto quiere decir que su fe no era fingida. No era una fe de apariencia solamente, basada en una religiosidad y en un mero decir, pero no en el hacer. Porque con eso tiene que ver la religiosidad. Con eso tiene que ver con una fe de apariencia. Cuando solamente decimos, pero no lo hacemos, no actuamos de acuerdo a ello. Porque ¿qué es la fe, hermanos? La fe es creerle a Dios, como veíamos, y actuar de acuerdo a ello. Y eso es lo que muchas veces no sucede cuando hay una fe fingida, una fe de apariencia. Y es que muchas veces, hermanos, se dice tener fe. Se dice creer en nuestro Señor Jesucristo. Se dice que le seguimos, pero la realidad es otra. Muchas veces sucede como le escribió Pablo a Tito, ¿verdad? Que ahí cuando se dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos se le niega. Muchas veces se profesa y se dice, se proclama que se conoce a Dios, pero con los hechos lo estamos negando. Esa es la razón por la que ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, se nos dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. No es suficiente con decir que permanecemos en él. No es suficiente con decir que somos cristianos. No es suficiente con decir que creemos en Dios. No es suficiente con decir que somos seguidores de Cristo, que eso es que ser cristiano. No es suficiente con eso. Debemos andar como él anduvo. Debe de verse reflejado en nuestro diario andar. Pues si decimos que tenemos fe, pero nuestra vida no lo refleja, dice Santiago que nuestra fe está muerta. Y es que no hay manera de que una fe auténtica que está viva no produzca buenas obras. Es por eso que dice Santiago que si una fe no está produciendo obras, entonces esa fe es una fe muerta. No es una fe real, no es una fe auténtica, genuina, porque la fe genuina da como resultado buenas obras, un buen comportamiento, un estilo de vida de acuerdo a nuestro Señor. Miren lo que dice ahí en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Santiago 2, 14 al 26. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ahorita vamos a resaltar algo importante de esto. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y bueno, algo que es muy importante resaltar, aclarar, es que Santiago no está diciendo que la salvación sea por obras. Ahí en Efesios 2, versículo 8 y 9, versículos que conocemos, nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación no es por obras nuestras, sino por medio de la fe en la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en donde entregó su vida, derramó su sangre por nosotros. Así que Santiago no está enseñando que la salvación sea por obras, sino más bien que esa clase de fe que se deposita en Cristo cuando creemos en Él, ¿verdad? Cuando creemos en Él para salvación, es lo único que nos puede salvar. Eso es la clase de fe que se deposita en Cristo, es la que produce obras, la que nos lleva al cambio y vivir de acuerdo a nuestro Señor. Santiago lo que está enseñando aquí es que la fe que ponemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, esa fe que nos salva, es una fe que produce obras. Es una fe que nos lleva al cambio. Es una fe que nos lleva a vivir de acuerdo a lo establecido por Dios. Y es una fe, ¿verdad?, que delante de los hombres nos justifica a través de nuestras obras. Porque lo único que nos justifica, es decir, que nos declara justos delante de Dios, es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero delante de los hombres nos justifican las obras. Decía allí, podrá decir alguno: yo tengo fe y tú tienes obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo es que podemos ver que una persona en verdad cree en nuestro Señor Jesucristo? Es a través de su vida, a través de su diario vivir, a través de sus obras. Por lo que la fe de estas mujeres era una fe auténtica, real y genuina en nuestro Señor Jesucristo y su palabra, a tal grado que sus vidas fueron transformadas. Y es que solo la fe verdadera, la que no es fingida, es la que produce una verdadera conversión en nosotros y en la vida de los que nos rodean, como lo vemos también en el ejemplo de los tesalonicenses. ¿Lo recuerdan? Creyeron en nuestro Señor Jesucristo, se convirtieron a Él y podemos ver sus vidas, cómo cambiaron, cómo sirvieron al Señor, cómo esperaban de la venida del Señor, pero también podemos ver cómo transmitieron esa fe a otros. Miren lo que dice ahí en Primera a los Tesalonicenses. Vamos, Primera a los Tesalonicenses 1, que ya lo hemos estudiado, hermanos, anteriormente, en cuanto a una verdadera conversión. Pero dice así la palabra de Dios del versículo 3 al versículo 10, dice: acordando sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido.
de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pusieron su fe en Cristo, fueron convertidos, transformados, y entonces su fe se extendió. Dice en el versículo 8, dice no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, la única manera de transmitir una fe no fingida a fin de que se levanten generaciones firmes en la fe es teniendo nosotros una fe así. Una fe así. Una fe que nos lleva a una genuina conversión del pecado y del mundo a Dios. Y por consiguiente, una fe que nos lleva a tener un testimonio que influya e impacte la vida de nuestros hijos. Y tal vez aquí los jóvenes podrían decir, bueno, esto no es para mí, pues aún no tengo hijos y aún me falta mucho para que los tenga. Y en parte tienen razón, pero déjame decirte que estás en el mejor momento para reconocer a Dios en todos tus caminos y darle el primer lugar en tu vida, a fin de que puedas tener una fe no fingida y tu vida sea transformada y moldeada para llegar a ser el papá o la mamá que Dios quiere que seas. Estás en el mejor momento. Muchas veces como hijos, ¿verdad? A veces juzgamos a nuestros padres, los criticamos tal vez, y nosotros, ¿verdad? Decimos, es que yo no voy así, pero si no tenemos cuidado, podemos ser igual o peores. Pero no se trata de eso, sino de que seamos mejores. ¿Cómo lo podemos lograr? Cultivando una fe no fingida, poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida, buscando cada día, ¿verdad?, llenarnos de su palabra, a fin de que podamos ser transformados y moldeados, para que entonces podamos llegar a ser ese papá o esa mamá que Dios quiere que seamos, que Dios quiere que tú seas, y entonces que puedas ser mejor que él fue tu papá o que fue tu mamá. Que entonces pueda ser tal vez lo que tú hubieras querido que fueran contigo. Pero es necesario que tú tomes esa decisión. Y estás en el mejor momento para hacerlo. Este es el mejor momento para que decidas dejar de tener una fe fingida, de apariencia solamente o de nombre, y comiences a tener una fe auténtica y genuina en tu Salvador. Ahora, puede ser también que alguien pudiera decir, esto es para los jóvenes, para los que tienen hijos todavía en casa. Mis hijos ya son grandes, ya no viven como nosotros y no quieren saber de las cosas de Dios. Si este es su caso, déjeme decirle que usted no es quien va a hacer esta obra, sino nuestro Dios. Por lo que nunca es tarde. Porque no debemos olvidar que tenemos un Dios todopoderoso, para quien no hay nada que sea imposible. Lo único que Dios requiere de usted es fe. Una fe no fingida. Una fe no fingida que le permita a nuestro Señor transformar su vida y usarla como un testimonio poderoso para sus hijos y sus nietos. Eso es lo único que Dios requiere de nosotros. Puede ser también que usted esté diciendo, pero mi esposo no es creyente. Inclusive se opone a todo esto. Si es así, déjeme decirle que el esposo de Eunice tampoco lo era. No era creyente. Y aún así Timoteo, su hijo, tuvo una fe no fingida, de quien los hermanos de la iglesia daban un muy buen testimonio.
Daban muy buenas reseñas de él. Miren lo que dice ahí en Hechos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Hechos 16, versículo 1 y 2. Vamos para allá, hermanos. Hechos 16, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. La madre era judía, era creyente, el padre era griego, por lo que no era creyente en ese entonces. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, aún a pesar de que el papá no era creyente. Aún a pesar de que el papá no estaba de acuerdo con el cristianismo, no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. La única manera de transmitir una fe no fingida, a fin de que se levanten generaciones firmes en la fe, es teniendo nosotros una fe así. Una fe que nos impulsa a servir por amor al Dios vivo y verdadero, como los tesalonicenses y sin duda como Loida y Eunice lo hacían. Al igual que una fe que nos hace esperar con esperanza y constancia en la venida de nuestro bendito Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mamás, papás, jóvenes, niños, todos, amigos, como Loida y Eunice, transmitamos una fe no fingida a fin de que se levanten generaciones firmes en la fe. ¿Cómo lo podemos lograr? Número 1, teniendo una fe así. Con una fe así, teniendo una fe así. Y número 2, hermanos, ¿cómo lo podemos lograr? Enseñando claramente, hermanos, enseñando de una manera clara y diligente la palabra de Dios. Como Loida y Eunice, transmitamos una fe no fingida a fin de que se levanten generaciones firmes en la fe. Número 2, enseñando de una manera clara y diligente la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 10:17? Ahí nos dice que es por la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos dice que la fe, dice así, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo que es, hermanos, imprescindible que enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios a fin de que, como dice ahí, como leíamos en el Salmo 78:7, pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos y sean una generación mucho mejor que la nuestra. Porque al menos yo eso anhelo. Yo no tengo problemas en que mis hijas sean mucho mejores que nosotros, no sé ustedes. Y es algo que no deberíamos de tener problemas. Es algo que deberíamos de anhelar. No debe de haber una competencia con nuestros hijos, ni con nadie más. Eso es lo que deberíamos de procurar. Yo anhelo, es mi oración y le pido al Señor que nuestras hijas, y sin duda que Lucy también lo quiere así, que nuestras hijas sean mucho mejor que nosotros. Que puedan cometer menos errores que nosotros. Que sus vidas y sus ministerios y los planes y propósitos que Dios tiene para ellos, ¿verdad?, que lo lleven a cabo de una manera mucho mejor que nosotros. Que Dios haga grandes cosas con ellos. Eso es lo que anhelo. Que sean mucho mejores. Pero la única manera para poder lograr esto, hermanos, es número 1. Que tengamos una fe no fingida. Una fe así, firme en el Señor. Y número 2. Es necesario que les enseñemos. Enseñemos de una manera clara y diligente la palabra de nuestro Dios. Algo que, como mencionaba hace un momento, es principalmente la responsabilidad de los varones. Es principalmente nuestra responsabilidad. No nos podemos deslindar de eso. No podemos decir, ¿verdad, agarrar? A ver, ahí está vieja, ¿ya ves? Como Eunice, ¿verdad? Eunice era la que instruía a Timoteo. Ella lo guió y ándale, esa es tu labor. Ahora, hasta la abuelita le entró. Sí, ellas lo hicieron, pero porque el padre no lo hacía. Pero la responsabilidad principalmente es del varón. Ahí en el Salmo 78 que leímos, dicen los versículos 5 y 6,
Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, refiriéndose principalmente a los papás, a los varones, que lo hicieran, al igual que lo podemos ver ahí en Deuteronomio 6, versículo 4 y 9, porque la palabra de Dios es para todos. Pero principalmente la responsabilidad, ¿verdad?, recae sobre los varones. El enfoque cuando le manda a instruir, de hecho en Proverbios dice que el papá es el que instruye y la mamá es la que dirige. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies, ¿verdad?, la dirección de tu madre. Y lo podemos ver también aquí en Deuteronomio 6, versículo 4 al versículo 9. Deuteronomio 6, versículo 4 al 9, que nos dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, versículo 6, Deuteronomio 6, 4 al 9. ¿Ya lo tienen? Dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La principal responsabilidad, hermanos, a quien Dios les está hablando principalmente aquí, les está hablando a todos, pero principalmente se está dirigiendo a los varones. Porque nosotros somos los que tenemos la principal responsabilidad. La responsabilidad de enseñar de una manera clara y diligente. La palabra de Dios es del varón. Sin embargo, esto no quiere decir que una mujer no lo pueda hacer si su marido no lo hace. Esto no quiere decir que una mujer no lo pueda hacer, ¿verdad?, en ausencia de su marido. Yo le doy gracias a Dios porque mi padre, ¿verdad?, lo hizo. Pero le doy gracias a Dios también porque mi mamá lo hizo, ¿verdad? Lo hizo y estuvo con nosotros y también nos enseñó. Y qué bendición es cuando eso sucede, cuando ambos lo hacen. Y más, es importante también que una mujer lo llegue a hacer o lo pueda hacer cuando el varón no lo hace. Cuando el varón no lo hace. Eunice con la ayuda de Loida instruyeron con las escrituras a Timoteo. Desde pequeñito, con tal claridad y diligencia que Timoteo las aprendió, las absorbió como una esponjita y se persuadió de ellas, se convenció de ellas. Llegaron a ser sus convicciones y no las convicciones de su mamá o de su abuelita, porque eso es importante que suceda en la vida de cada hijo, que lleguen a ser nuestras convicciones. Que tomemos la decisión de ya no vivir bajo las convicciones de nuestros padres. Que no tomemos la decisión, ¿verdad?, de nosotros por nosotros mismos comenzar a escudriñar la palabra de Dios. Entenderla con la iluminación, con la capacitación del Espíritu Santo. Para sí mismo aplicarla en nuestras vidas y vivir de acuerdo a ello. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Porque esto fue lo que sucedió con Timoteo. Eunice y Loida se lo enseñaron a Timoteo, lo instruyeron en las escrituras con tal claridad, ¿verdad?, con constancia, perseverancia, con diligencia, que Timoteo las aprendió y se persuadió de ellas. ¿Por qué lo hicieron ellas así? Porque el padre no lo hacía. Y es importante que alguien lo haga. Dice ahí en 2 Timoteo 3, versículo 14 y versículo 15, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice nuevamente, pero persiste tú en lo que has aprendido. Timoteo lo aprendió. Y te persuadiste, lo entendió, ¿verdad? Lo creyó y se convenció de ello, se persuadió, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, porque desde la niñez lo había sabido, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y es que qué mejor herencia,
¿Qué mejor herencia que el que un niño, una niña, un joven, una señorita pueda caminar en los caminos del Señor por sí solo? Porque la fe no se hereda. No es porque yo tengo fe y entonces mis hijos también la van a tener. Es una decisión de cada quien. Pero qué mejor es, hermanos, el poderles guiar al Señor. A que ellos escudriñen la palabra de Dios, que la atiendan y se persuadan de ello. ¿Qué cosa más útil que eso? Dice ahí en el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como Loida y Eunice, transmitamos una fe no fingida a fin de que se levanten generaciones firmes en la fe. Y número 3 y último, amando a Dios de verdad y poniendo su palabra sobre nuestro corazón. Número 3, amando a Dios de verdad y poniendo su palabra sobre nuestro corazón. Y es que, ¿cómo vamos a tener una fe no fingida si la palabra de Dios que produce esa fe no está sobre nuestro corazón, rigiendo nuestra vida? ¿Cómo va a ser esto posible? ¿Cómo vamos a transmitir una fe no fingida, enseñando con claridad y diligencia la palabra de Dios, si esta no está sobre nuestro corazón? Si nosotros no estamos persuadidos de ella, si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a ella. ¿Cómo vamos a transmitir una fe no fingida a fin de que se levanten generaciones firmes en la fe si no amamos a Dios? El principio que encontramos en la palabra de Dios y principalmente en esta porción es que no podemos dar algo que no tenemos. Por lo que Dios nos dice ahí en Deuteronomio 6, versículo 4 al 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos transmitir una fe no fingida a fin de que se levanten generaciones firmes en la fe? ¿Cómo? Amando a Dios y poniendo su palabra sobre nuestro corazón, que esté rigiendo nuestra vida. Amando a Dios de verdad y poniendo su corazón, su palabra sobre nuestro corazón. ¿Qué generaciones nos gustaría que se levantaran tras la nuestra? ¿Qué generaciones? ¿Qué generaciones te gustaría que se levantaran tras de ti? ¿Qué generaciones? ¿Generaciones contumaces y rebeldes? Generaciones que no tengan un corazón dispuesto, ni sean fieles para con Dios. Nos gustaría que se levantaran generaciones así, mamás. Nos gustaría que se levantaran así generaciones, papás. Nos gustaría que se levantaran generaciones así, hijos. Tras de ti, esas son las generaciones que te gustaría que se levantaran. Nunca es tarde. Aún el rumbo de nuestras generaciones puede cambiar. Todo depende de qué decisión tomemos nosotros. En este tiempo, hoy, ¿qué decisión tomemos? Decidamos tener una fe verdadera, una fe auténtica y genuina, para que como Loida y Eunice, transmitamos una fe no fingida, a fin de que se levanten generaciones firmes en la fe. Como Loida y Eunice, tomemos esa decisión de transmitir una fe no fingida a fin de que se levanten generaciones firmes en la fe. ¿Cómo lo podemos lograr? Número 1, teniendo una fe así. ¿Tiene usted una fe así? ¿Tengo yo una fe así? ¿Una fe genuina, auténtica, verdadera? ¿O tenemos una fe de apariencia? Tenemos una fe religiosa que solamente se basa en el decir, pero no en el hacer. Solamente lo decimos, yo creo en Dios, pero no vivimos de acuerdo a ello. Decimos, yo soy cristiano, pero verdaderamente no se ve en nuestra vida que estemos siguiendo al Señor. ¿Qué clase de fe estamos teniendo? Porque solamente se puede transmitir una fe no fingida, teniendo una fe que no sea fe fingida.
Es la única manera. Número 2, enseñando de una manera clara y diligente la palabra de nuestro Dios. ¿La estamos enseñando? ¿Cómo podemos lograrlo? Amando a Dios de verdad y poniendo la palabra de Dios sobre nuestro corazón. Amamos a Dios. Dijo Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estamos guardando la palabra de Dios. Hermanos, estamos permitiendo que la palabra de Dios esté sobre nuestra vida, rigiéndonos. Hermanos, es necesario que tomemos decisiones. Qué importante es que tomemos la decisión de tener una fe no fingida. Y si usted aún no ha puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, yo le invito a que no espere más. Cristo está llamando a la puerta de su corazón. Él quiere entrar y darle la salvación de su alma y una vida transformada, diferente y mucho mejor. Allí en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, está hablando Cristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese es usted, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo único que usted necesita es arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios por ellos y creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahí en Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Él lo hace. Dice ahí en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesario que pongamos nuestra fe en Cristo. Ahí en Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye ese puede ser usted hoy. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Le gustaría invitar a entrar a Cristo en su corazón? ¿Le gustaría a usted tener una fe así? Comience poniendo su fe en Cristo. Arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón y cree en Cristo como su único y suficiente Salvador, invitándole a entrar en su corazón para que Él more en su corazón. Y entonces usted pueda ser transformado y de esa manera pueda ayudar a sus hijos, pueda ayudar a las personas que le rodeen a poder tener una fe así y una vida transformada. ¿Le gustaría hacerlo? Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador, yo le invito a que usted repita esta oración conmigo. Esta oración que yo voy a estar diciendo. Y le invito a que la vaya repitiendo ahí en el lugar donde está. Pero hágalo con fe, para que entonces usted pueda experimentar esa salvación que Cristo ofrece. Dice la palabra de Dios, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oremos. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que he infringido tu ley, pero estoy arrepentido. Por favor, perdóname, limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Creo que tú eres el único que me puedes dar vida eterna y una vida mucho mejor. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres y me salves. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si usted lo hizo, dice la palabra de Dios, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si usted lo hizo de corazón y con fe, dice la palabra de Dios que cuando nosotros le invitamos a entrar en nuestro corazón, Él entra a morar en nuestro corazón. Así que si usted le abrió la puerta de su corazón y le invita a entrar, yo le pregunto, ¿en dónde está Cristo ahora? Así es, en su corazón. No porque lo diga yo, sino porque la palabra de Dios lo enseña. Si usted se arrepintió de sus pecados y le pidió perdón a Dios, dice la palabra de Dios que cuando lo hacemos, Él nos perdona. Así que si usted lo hizo, quiero preguntarle, ¿Dios le perdonó? Sí, porque Él ha prometido hacerlo. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros lo hacemos, cuando nos arrepentimos y creemos en Él, Él nos da el regalo de la vida eterna, es decir, la entrada
al cielo cuando muramos y aquí en la tierra una vida mucho mejor. Así es que yo quiero invitarle que si usted tomó esta decisión, que usted siga escuchando, siga alimentándose de la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos lo haga saber, nos gustaría saberlo, conocerle, ¿verdad? Y algún día poder estrechar su mano para que usted pueda seguir creciendo. Y qué importante es que todos, hermanos, como Loida y Eunice, transmitamos una fe no fingida a fin de que se levanten generaciones firmes en la fe. La decisión es nuestra, hermanos. Busquemos cultivar con la ayuda de Dios una fe no fingida en nuestra vida, como lo hemos visto hoy. Mamás, nuevamente, muchas felicidades, gracias a Dios por su vida. Les mandamos desde acá un fuerte abrazo, que se la sigan pasando bien, que sean apapachadas, ¿verdad, hijos? Apapachemos a nuestras mamás, ¿verdad? Cuidémoslas, ayudémoslas, ¿verdad? Festejémoslas, qué importante es, ¿verdad? Qué bueno es que hay un día, debería ser siempre, pero qué bueno que hay un día para honrar a las mamás, para poderles ayudar, para poder estar con ellas, festejar, celebrar. Gracias por todo lo que han hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Seamos agradecidos, hijos, sean agradecidos con su mamá, seamos agradecidos con nuestras mamás, ¿verdad? Ya les tocará, nos tocará a nosotros, ¿verdad? El siguiente mes a los papás. Gracias, mamás, por sus vidas, que el Señor les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo.